Muy bien, hermanos, capítulo 20 de San Juan. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 18. Porque necesitamos entender bien lo que ahí nos dice. Lo tenemos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Me detengo un poquito acá. En Marcos dice que iban 3 mujeres y una de las preguntas que se iban haciendo es: ¿quién nos removerá la piedra? Juan dice que cuando iban, ¿qué encontraron? Que la piedra estaba removida. Amén. Así que póngale atención a ese detalle, por favor. Entonces, dice el versículo 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Esta tarde, mis hermanos, quiero hablarles bajo un título. Y el título de esta tarde es: un encuentro con el Cristo resucitado. Diga conmigo: un encuentro con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el cual usted y yo adoramos. El Cristo resucitado es al cual usted y yo brindamos alabanza. Cuando nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, hubieron muchos cambios en nuestras vidas. Porque todo aquel que se encuentra con el Cristo resucitado va a experimentar cambios en la vida. La resurrección de Cristo tiene una tremenda importancia para la iglesia del Señor. Si no hubiese habido resurrección, usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Usted y yo no tendríamos razón por qué venir a un culto a las 6 de la mañana. Yo me quedo dormidito y no me molesten, porque no tengo nada que venir a hacer acá. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería la predicación, porque no tendría absolutamente ningún fundamento. Pero más, como dice Pablo, Cristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos. Y nuestra predicación no es vana. Por eso es que con energía,
Con toda certeza nosotros le decimos a la gente que acepte a Jesucristo como Salvador, porque es el único que le puede dar perdón de pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese perdón. Pero como nosotros sabemos a la luz de la palabra que Él ha resucitado, entonces podemos decir con toda confianza a la gente, acéptalo, porque Él está vivo y Él quiere venir a morar en tu corazón. La iglesia tiene esa gran bendición de que sirve a un Dios vivo. Sirve a un Jesús que no se quedó en la tumba. Después que Él resucitó, la Biblia nos da grandes evidencias, porque Él estuvo, después de haber resucitado, 40 días en la tierra. Y durante esos 40 días, Él se presentó vivo en varias ocasiones a sus discípulos. En ocasiones se presentó a algunos, en ocasiones se presentó a otros, pero todo eso gracias a la bendita misericordia de Dios. Porque yo pensaba, ¿qué hubiera sucedido si del momento que Jesucristo resucita se hubiera ido de una vez al cielo? Hasta la fecha quizás hubieran muchísimas dudas si en realidad resucitó o no resucitó. Pero note qué importante es esto, que Dios tomó el sumo cuidado de que Él se quedara 40 días más en la tierra para que no le quedara duda a nadie que Él se había levantado de la tumba. Que el diablo mismo supiera que aquel Jesús que él pensaba que lo había derrotado porque estuvo 3 días en la tumba, para que no te quede duda, al tercer día, tal y como los profetas lo habían profetizado, tal y como él mismo lo había dicho, al tercer día, la Biblia dice que esa tumba no lo pudo detener. La muerte misma no lo pudo detener. No pudo. Porque el poder de nuestro Dios, el poder incomparable de nuestro Dios, le resucitó, le levantó de los muertos. Y gloria a Dios por esas apariciones. Gloria a Dios porque cada vez que Él se aparecía a ellos, despejaba las dudas que habían en ellos. Él tuvo que darles evidencias: toquen mis manos, metan su dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado para que te des cuenta que soy yo. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos esa tremenda bendición de que nuestro Jesús, al cual usted y yo servimos y adoramos, está en el cielo. Está en el cielo en este preciso momento. No solamente está en el cielo, sino que está vivo en este lugar. ¿Cuántos pueden sentir su presencia en este lugar? Él está aquí. No le puede ver porque no ha llegado la hora, pero llegará el día, mis hermanos, cuando usted y yo le vamos a ver tal y como Él es. Vamos a ver su belleza. Y si todavía alguno tuviese dudas, créame que Jesús le va a decir: ven, aquí están las llagas, mire, aquí está la marca de los clavos. Porque algo que usted tiene que saber esta tarde es que Jesucristo al cielo no se fue en espíritu. Él se fue como hombre, en un cuerpo transformado. Y Él está en el cielo como hombre. Está con esa naturaleza también. ¿Sabe por qué? Porque el día del juicio también va a venir, y va a venir como hombre. El día que tengamos que ser juzgados, seremos juzgados por Él como hombre. Porque si no lo fuese así, ningún ser humano pasaría la prueba. Pero gracias a Dios que permitió que su Hijo, así como se levantó de la tumba con ese cuerpo glorificado, ascendió al cielo, y sabe, así también regresará. ¿Cuánto le esperan? Aleluya. Yo le estoy esperando, hermano. Yo le estoy esperando ansiosamente. Pero en esta tarde, a la luz del pasaje que hemos leído, después de esas apariciones, de esos 40 días que Él estuvo en la tierra, vamos a ver algo importante que ocurrió en el relato leído. Y la razón por cual titulé este mensaje Un encuentro con el Cristo resucitado es porque por lo menos quiero mencionar 6 áreas importantes de que esta gente obtuvieron por haber resucitado nuestro Señor. Y no solo ellos, sino también nosotros, porque estas cosas aplican a nuestra vida de una manera bien importante. En primer lugar, quiero mencionarles, en cuanto al encuentro con el Cristo resucitado, quiero decirles que un encuentro con el Cristo resucitado desafía la incredulidad. Dije que desafía la incredulidad. Quiero leer este pasaje de los versículos 2, de 1 y 2. Dice la Biblia ahí: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Hoy escuche lo que pasó. María Magdalena. Le mencioné anteriormente que Juan solamente menciona a María Magdalena, pero Juan da los otros nombres de las otras Marías, de las otras mujeres, perdón. La otra era María, la madre de Jacobo, y la otra
Salomé. No nuestra hermana Salomé, pero era una hermana Salomé también. Así es que estas tres mujeres iban al sepulcro y el relato dice, siendo aún oscuro. Qué valentía de estas mujeres, ¿verdad? Mientras tanto, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los hombres? Estaban temblando, escondidos. Dicen amén los hombres esta tarde. Como que no les conviene decir amén ahorita, ¿verdad? Los hombres estaban temerosos, con miedo, allá escondidos. Y estas tres mujeres temprano en la mañana, dice, note que qué específico es el detalle acá. Aún oscuro. Significa que no se podía visualizar bien todo. La aurora todavía no había salido completamente, apenas. Estaba aún oscuro cuando ellas van al sepulcro. No le tuvieron miedo a los romanos, no le tuvieron miedo a nada y van camino al sepulcro. Y cuando va María, dice la Biblia que vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, oiga, al que estaba temblando allá, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, note esta frase, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ese relato, quiero que note algo en cuanto a la acción o a la actitud de María. Si bien está actuando con valentía, hay un problema aquí. Va temprano en la mañana, pero hay un problema grande. Ella va con una intención equivocada, con un propósito equivocado. Porque ella va a la tumba esperando encontrar a Jesús ahí. Ellas llevan especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Porque de acuerdo a ellas, Él se murió y ahí está todavía y ahí va a quedar. Esa es una actitud equivocada. Va a buscar al Señor al lugar equivocado. ¿Sabía usted que mucha gente hoy también busca al Señor en el lugar equivocado? Lo busca en la religión, lo busca a través de las buenas obras, lo busca en tradiciones y creen que iba a estar el Señor. No, el Señor no está en religión, no está en tradición, ni está en obras humanas. El Señor está en los cielos y está en los corazones de aquellos que han decidido abrírselo para morar en ellos. El Señor no está allá en la tumba. Algunos que todavía van a visitar la tumba, unos por curiosidad y otros porque creen que todavía ahí está. El Señor está vivo. Amén, hermanos. Entonces María va pensando que ahí está el Señor todavía. Y lleva las fragancias para ungir el cuerpo del Señor. Pero hay algo que también quiero que note. La expresión que hace al final. La oración del final del versículo 2 dice que va a Pedro y a Juan y le dice estas palabras. Se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ella, Él está ahí muerto todavía. Y alguien se robó el cuerpo. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Y no sabemos dónde le han puesto. Esto, no hay duda alguna que María y las otras mujeres están actuando con una actitud, haga la redundancia, de incredulidad. Pero no quiero hablar solo de María. Vamos también a los hombres. Aquellos que tenían miedo. Hasta que María vino a darle la noticia. ¿Qué sucedió? Pedro y Juan entran en acción y veamos lo que Pedro y Juan hacen. Versículos 3 al 9, dice la Biblia. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Fueron al sepulcro para asegurarse que lo que María estaba diciendo era cierto, que él ya no estaba ahí. Muy bien. Verso 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Note, hay 3 mujeres y aquí hay 2 hombres ya. Los 5 ellos eran seguidores de Jesús. Mas sin embargo, los 5 ellos a estas alturas no habían entendido, no habían creído que Jesucristo ya se había levantado de los muertos. No habían creído. Por eso Pedro y Juan corren al sepulcro para ver si es cierto que esa piedra está movida. ¿Por qué razón les llamaba la atención la piedra? Porque cuando la piedra en esos tiempos era puesta, en este caso en la tumba de Jesús, le ponían un sello.
Y ese sello de Roma, nadie podía romperlo. Nadie podía abrir esa tumba, porque era contra la ley y era penalizada con la muerte. En otras palabras, nadie podía atreverse a hacer tal cosa. Por eso, ¿cómo es posible que la piedra esté removida? Vamos a ver si es cierto. Cuando llegan, ven la piedra removida, pero no les basta, sino que entran. Y hay un detalle importante. Entre Pedro y Juan, dice que vieron los lienzos puestos ahí. El sudario a un lado y los lienzos a otro. Y Lucas menciona que estaban doblados. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hubo un discípulo, especialmente Juan, que la Biblia dice que ese discípulo Jesús lo amaba. Jesús había convivido mucho con este discípulo, al grado que lo llegó a conocer de tal manera que él sabía lo ordenado que era Jesús. Él sabía que Jesús era una persona bien ordenada, y cuando llega y ve los lienzos enrollados y puestos aparte, dijo: no hay duda que él se levantó. Porque Jesús, déjeme decirle que era de los que arreglaba su cama. No crea que se levantaba y dejaba un tiradero como muchos jóvenes, ¿verdad? Como muchas damas, muchos caballeros. Él era ordenado, y Juan se percató de ese detalle. Dijo: él es. Por eso ve que en el verso dice: y vio y creyó. Porque eso fue una evidencia que le hizo dar a entender que él ya no estaba ahí, que él se había levantado. Porque nadie más podía haber doblado los lienzos como lo hizo él. Pero bien, no me quiero quedar solamente con estos discípulos, sino que también hay un famoso por ahí. Santo Tomás, dicen unos por ahí. No seas como Santo Tomás. Veamos este Tomasito. Veamos a qué nivel llegó Tomás en cuanto a la incredulidad. Dije en mi primer punto que un encuentro con el Cristo resucitado desafía ¿la qué? La incredulidad. Veamos lo que hace Tomás. Versos 24 y 25. Tomás, al que apodaban el gemelo, en su versión ahí dice Dídimo, y que era uno de los 12, no estaba, oiga bien, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Jesús ya se había presentado una vez con los discípulos, pero no estaba Tomás ahí. Verso 25. Así que los otros discípulos le dijeron: ¿qué crees, Tomás? Hemos visto al Señor. Y oiga lo que Tomás dijo: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Se puso Tomás. Este hombre sí que era cosa seria, hermano. A mí no me vengan con el cuento que se levantó, si yo lo vi cuando lo mataron. Yo lo vi cuando lo sepultaron. Si yo no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. ¿Cuántas veces Dios ha hecho ya un milagro en la vida de nosotros y todavía decimos: no lo creo? No creo que sea Dios el que esté obrando. Alguna obra de la casualidad o suerte tuviste. Y alguien le dice: no, mira, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Hasta que no lo haga en la mía, no creeré. Ese tiene el espíritu de Tomás. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios es real? Y que Él es un Dios de milagros. Y que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Tomás, un hombre que había pasado bastante tiempo con Cristo, por lo menos 3 años y medio, lo había visto haciendo grandes milagros, grandes prodigios, y que lo había escuchado decir que era necesario que el Cristo padeciese, que fuera entregado en manos de pecadores, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. La incredulidad, mis queridos hermanos, es un problema bien serio en la vida de los seres humanos. ¿Sabe por qué razón muchas veces nosotros no somos bendecidos? ¿Sabe usted por qué razón no recibimos respuesta de Dios? ¿Sabe usted por qué razón Dios no hace una obra en nuestra vida o no desarrolla un milagro en nuestra vida o en algún ser querido? Porque no le creemos lo suficiente. Y si algo que Dios no va a actuar es cuando hay incredulidad en el corazón. Amén, hermanos. El que se acerca a Él, dice Hebreos, crea que le hay. Porque Él se complace cuando alguien le cree a Dios. Porque Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando dices galardonador,
Dice, a Él le encanta darle regalos a aquellos que lo buscan, pero lo buscan de corazón. Amén. Entonces, a pesar de que estos hombres habían pasado 3 años y medio con Jesús, no habían creído. La Escritura claramente dice que no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no lo habían entendido? Porque claramente la Biblia dice, no habían entendido la Escritura. ¿Qué necesitaban para entender? Y por eso, gracias a Dios por esos 40 días que Jesús quedó. Porque si no hubiese sido por esos 40 días, los discípulos jamás hubieran salido de su duda, siempre hubieran estado intrigados que si se levantó o no se levantó. Pero ahora Él se presentó vivo delante de ellos. En esta ocasión, cuando Tomás está ahí, así se presentaba Jesús. No crea que Jesús llegaba y tocaba la puerta. No, dice, estando las puertas cerradas, Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Por qué las puertas, por qué las paredes ya no lo pudieron detener? Porque tenía un cuerpo glorificado. El cuerpo que usted y yo un día vamos a tener. ¿No le da gloria a Dios por ello? Ahí no va a tener problemas usted que va a decir, olvidé la llave. No, yo no hay problema de llave. No, Jesús se apareció en medio de ellos. Ahí se aparece. Imagínense nosotros aquí en este servicio y de pronto Jesús se aparezca aquí. Imagínense, Él está aquí en medio de nosotros ahorita. Porque Él está en todo lugar, ¿sí o no? Pero de pronto, imagínense, Dios nos diera la bendición de poder verle y se aparece aquí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a asustar? ¿Va a correr? ¿O se va a levantar y le va a dar honra y gloria a Él? ¿Ah? ¿Le va a hacer eso? Eso es lo que todos los discípulos debieron haber hecho. Todos se hubieran puesto de pie y dijeron, aquí está. Pero Tomás dijo, no, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, yo no lo creo. Y note qué lindo es el Señor, que yo creo que Tomás se merecía una buena exhortada, ¿sí o no? Pero cuando se acerca, Jesús le dice, Tomás, ven, mete tu dedo, mete tu mano, y no seas incrédulo, sino creyentes. Pero sabe, y ahí Jesús pronuncia una palabra tan importante y dice, porque vistes, creíste, pero bienaventurados aquellos que sin ver han creído. ¿Y saben quiénes son esos? Usted y yo. Porque nosotros jamás lo hemos visto, pero hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que se levantó de la tumba. Amén. Hemos creído que Él está vivo. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Es como que Jesús le dijera, mira Tomás, a pesar que estuve 3 años y medio contigo, no me creíste, no llegaste a conocerme. Más vienen unos ahí que 2000 años después que yo me he ido, van a venir unos, se van a congregar en un templo ahí en la esquina de Arminta y Linde, en una iglesia llamada Aceptado como Eres, y que nunca me vieron físicamente, pero van a poner una tremenda fe en mí, van a creer a pie junto que yo resucité. Amén, gloria a Dios, amén. Esos somos nosotros, hermanos. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Estos discípulos, Jesús tuvo que darles evidencias para creer. Juan creyó hasta que vio los lienzos. Tomás tuvo que palparlo para creer. Pero mis hermanos, la resurrección de Cristo es un asunto sin igual, sin comparación, que dejó perplejos a todos los de esa época, incluyendo obviamente a todos los discípulos. Los dejó perplejos. Y aún en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Muchos toman reacciones distintas hacia la persona de Jesucristo. Unos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la resurrección, eso nos maravilla, ¿sí o no? Pero otros cuando se les habla de esto, simplemente deciden no creer. Siempre van a existir ese tipo de gente que no crean al Evangelio, que no crean a Jesucristo. Pero lo cierto es que crean o no crean en la resurrección, usted y yo seguiremos declarando que la resurrección, que Cristo en realidad se levantó de la tumba. Y no importa lo que el diablo diga, nosotros declaramos que Él se levantó. El asunto de la muerte y resurrección de Cristo es un asunto de fe, hermanos. Usted y yo hemos creído en Él porque hemos puesto fe. Y eso es fe porque nunca lo vimos. Es un asunto de fe, al igual que la salvación. La salvación es un asunto de fe. Y van a poder apropiarse de ella únicamente aquellos que decidan por fe entregar sus vidas a Jesucristo. Y sabe, voy a ir un poco más allá. La salvación, o mejor dicho,
creer, la fe es un requisito para poder ser salvos. Creer en la resurrección de Cristo es un requisito para poder ser salvos. Veamos lo que Pablo dijo en Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y oiga, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios le levantó de los muertos? ¿Cuántos verdaderamente creen que Cristo se levantó? Si alguien dice, yo quiero ser salvo, o yo soy salvo, pero no estoy seguro si Cristo resucitó, entonces usted no es salvo. Porque es un requisito imprescindible que todo ser humano que pueda obtener el regalo de la salvación necesita creer en la resurrección. Porque en la resurrección está la base del evangelio. En la resurrección está la base de la salvación, del regalo de la salvación. Amén, mis queridos hermanos. Ahora, un encuentro con el Cristo resucitado no solo desafía la incredulidad, sino que también, escuche esto, un encuentro con el Cristo resucitado conduce a la experiencia más grande de la vida. Yo estoy seguro que si le pregunto a usted cuál cree usted que es la experiencia más grande de la vida o de su vida, yo creo que los muchachos que presentamos de novio van a decir haber conocido a mi novia. Muchos de nosotros quizás podemos decir diferentes cosas en cuanto a cuál ha sido la experiencia más grande de nuestra vida. Mis queridos hermanos, la experiencia más grande de la vida es conocer a Jesús. Si usted pensaba en otras cosas, jamás van a superar esas cosas al conocer a Jesús. Cuentan que en una ocasión una maestra llamó a sus alumnos y les hizo una pregunta. Llamó como a 5 de ellos. Y ella, en su tema, en lo que iba a tratar en la clase, quería asegurarse que los niños de su clase conocieran o conocían a una persona importante. Entonces llama al primero y le vamos a poner, ahora le vamos a poner el nombre de Toño. No hay Toños aquí hoy, ¿verdad? Antonio. Ahí está Antonio. Pues no era este Antonio. Toñito viene y la maestra le pregunta, ok, Antonio, ¿a quién conoce tu papá? ¿Hay alguna persona importante que conoce tu papá? Y el niño le dice, oh sí, maestra, le dice, mi papá conoce al alcalde de la ciudad. Ah, qué bueno, ¿qué les parece, niños? El padre de niño conoce al alcalde, y todos aplaudieron. Y luego llaman al próximo, Tomasito. Ajá. Y le preguntan a Tomás, ¿y tu papá quién conoce? Y el niño dice, maestra, mi papá conoce al gobernador del estado. ¡Ay! Todos, wow, cuéntame cómo le hizo, ¿no? Pero bien, llaman al tercero. Julio. ¿Qué sabe Julio? Vamos a ver, Julito, ¿a quién conoce tu papá? Y el niño bien, aquí dice, maestra, le dijo, mi papá conoce al presidente de la nación. ¡Ay! Todos los niños, ¿de veras? ¿De veras? Y todos aplaudiendo. Pero ahí venía Juanito. Y ahora llama a Juanito. Juanito era hijo de un pastor. Y le dice la maestra, Juanito, ¿a quién conoce tu papá? ¿Conoce a alguien importante? Y Juanito, sin vacilar 2 veces, se para y dice, maestra, mi papá conoce a Jesús. Hicieron por un momento un silencio los niños, incluyendo a la maestra. Y de pronto comenzó a aplaudir la maestra. Y luego todos los niños, y les pidió que se pusieran de pie en reconocimiento que el papá de este niño conocía a la persona más importante. Si usted conoce al presidente, usted conoce al gobernador, conoce al alcalde, está bien. Pero si no ha conocido a Jesús, usted lo tiene perdido todo. Lo perdió todo. Así es que en esta tarde, si usted está acá y aún no le conoce, asegúrese de conocerlo hoy. Porque dije que un encuentro con el Cristo resucitado conduce a la experiencia más, ¿cómo dice? Más grande de la vida. Y veamos a qué me refiero. Versos 15 y 16 del capítulo 20 de Juan. Dice la Biblia. Jesús le dijo, mujer, cuando le habló a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabuní.
que quiere decir, o que traducido es maestro. Quiero que note bien este párrafo acá. María llegó primero al sepulcro. Está la piedra removida. Ya no está él ahí y va a dar la noticia a Pedro y a Juan que se lo han llevado. Ya no está Jesús, se lo llevaron. Ahora viene Pedro y Juan y ahí viene María detrás. Mientras Pedro y Juan entran al sepulcro, María se queda afuera. Y ella está llorando porque se llevaron, oiga, se llevaron el cuerpo del Señor. Primero, Dios le dio la bendición a María de que viera 2 ángeles. Y aún con la aparición de 2 ángeles, ella no lo entendió. Y note este detalle. Regularmente, cuando una persona experimentó la presencia de un ángel, dice por lo general la Biblia, y se espantó y tuvo miedo de haber visto al ángel. Y los ángeles inmediatamente le decían, no temas. Pero en esta ocasión, ella ve 2 ángeles y ni siquiera se preocupó, ni siquiera se asustó. Tan turbada andaba esta mujer que ve 2 ángeles y no se da cuenta que eran ángeles. Y le dicen, ¿por qué lloras? Y ella pensaba que eran los que andaban por ahí arreglando quizás el jardín y quizás ellos se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero mientras ella hace eso, ella vuelve el rostro y ve a quién ahí. A Jesús. Vio a Jesús. Y aún viendo a Jesús, todavía no lo ha reconocido. Y ella piensa que es el jardinero. Es que anda ahí. Y digo, ¿qué apariencia tendría Jesús para que lo haya confundido, verdad? Lo confundió con el jardinero. Y le dice, si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo traeré. Alguien dijo que María quizás pudo haber sido una mujer bien alta, bien fornida, porque nota lo que dice, y yo lo traeré. Imagínense, está diciendo que ella iba a cargar el cuerpo de Jesús. Ella sola. Tremenda María, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero captar su atención acá? Que hasta que Jesús no pronuncia su nombre, ella no lo descubre. Tuvo que decirle, María. Y María conocía ese tono de voz. María estaba familiarizado con ese tono de voz, que solo había uno que la llamaba así. No pregunta nada más, simplemente sorprendida. Ella dice, Raboní, o maestro. Ese era por lo general sus expresiones cuando estaban frente a Jesús. Maestro. Note, toda duda, toda angustia, toda tristeza se terminó ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con el Cristo resucitado, experimenta las cosas más grandes en la vida. Si usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, sus tristezas se van a disipar. Sus problemas no se le van a acabar, pero va a haber solución. Cristo estará con usted. Cuando hay problemas, Cristo dijo, yo voy a estar contigo en la prueba. Y María sintió ese alivio, sintió eso, que Jesús era el Señor. Y esa expresión, maestro. Qué lindo lo que María experimentó en ese momento. Ahí se le olvidó las fragancias que traían, se le olvidó del jardinero. Y dijo, es el Señor. Es el Señor. Y note qué bendición la que tuvo María. Tuvo la experiencia de ver 2 ángeles, aunque no lo percibió, y ver al Señor, porque fue la primera que lo vio. Y note, quiero llamar esto a su atención. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en medio de una tremenda bendición y no nos hemos dado cuenta? Lo voy a repetir porque parece que no me captó, ¿verdad? Muchas veces usted y yo estamos en medio de una gran bendición y no nos damos cuenta. No nos hemos percatado que estamos en medio. Porque esta mujer lo tiene frente a él y no lo ha conocido. No lo ha reconocido. ¿A qué me refiero cuando nosotros estamos en medio de una bendición y no nos damos cuenta? ¿Sabía usted que en un servicio como este, Dios puede hacer cosas grandes en medio de nosotros? ¿Usted lo cree de veras? ¿Usted cree que Dios le puede sanar si está enfermo? ¿Usted cree que Dios puede restaurar su matrimonio? ¿Usted cree que Dios puede sanar a un familiar suyo? Claro que lo puede hacer. Entonces estamos en el lugar correcto, en el mejor lugar donde Dios puede hacer grandes cosas. Pero a veces, ¿cuál es el problema? Estamos desatendidos, estamos desconectados. No estamos poniendo ni siquiera atención. Y estamos en medio de la bendición y nos vamos tal y como venimos. Y nos vamos quejando. No, este culto estuvo aburrido. Los hermanos del coro cantaron bien desafinados. Y oiga, no fue el coro. El culto no estuvo aburrido. Simplemente usted no se conectó. Usted no se dio cuenta que Dios lo tuvo en medio. Él podía haber realizado una tremenda bendición en su vida y no lo percibió usted. Ni cuenta se dio. Y cuando llegue al cielo no le voy a decir al Señor, Señor, ¿por qué tú nunca me diste nada? Yo te pedí tantas cosas.
¿Y sabe lo que Dios le va a decir? No tienes idea cuántas veces te puse en medio de una tremenda bendición y ni cuenta te diste. Imagínese, hermano, el Señor le vaya a decir esto. Cada domingo que tú llegabas a la iglesia yo tenía un propósito para ti. Pero por estar desconectado, por estar haciendo otras cosas, no pudiste percibir mi gloria. No pudiste percibir mi presencia. Por eso, hermanos, es importante que cada vez que usted y yo vengamos a este lugar, olvídese de quién está al lado suyo. Deje de estar hablando con nadie y concéntrate, porque la bendición que Dios tiene para usted es solo para usted. Y si usted no se percata, la va a perder. Y usted no quiere eso, ¿verdad? Y usted cuando se vaya de este lugar, mire, dígale: Señor, yo voy a tu casa esta tarde y yo no me voy hasta que no me bendigas. Si se inclina a orar, dígale: Señor, yo no me levanto hasta que no me bendigas. Yo no dejaré de servirte, no dejaré de adorarte hasta que no me bendigas. Esa actitud le agrada a Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de la bendición que tenemos frente a nosotros. Y yo les voy a dar otro ejemplo. No solamente fue María. La Biblia habla de dos discípulos que iban camino a un lugar llamado Emaús. Estos estaban aún peor. Y voy a leer el relato. Lucas 24, versos 30 al 31. Note lo que dice. Luego, estando con ellos a la mesa, me voy a adelantar a estos versículos, tomó el pan. ¿Quién tomó el pan? Jesús. Lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? No ardía nuestro corazón. Como que dice: ¿no sentías algo en tu corazón cuando él estaba hablando con nosotros? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Este versículo es la parte culminante de un suceso. Estos dos discípulos van camino a Emaús, van de Jerusalén a Emaús. Y cuando van en el camino, dice la Biblia, cuando tenga chance, de una oportunidad, lea los versículos anteriores. Jesús dice que comienza a caminar con ellos. Ya no son dos, ya son tres. Y comienza a caminar con ellos. Y los va escuchando que van hablando de las cosas que han ocurrido en Jerusalén días atrás. Obviamente del arresto de Jesús, de la muerte de Jesús. Y van hablando, entonces Jesús les pregunta: ¿de qué van hablando? ¿De qué cosas hablan? Y le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero? Oiga, aquella pensó que era el jardinero. Y este dice un forastero, alguien que anda por ahí. ¿Acaso eres tú el único forastero que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y la Biblia dice que Jesús pregunta: ¿qué cosas? Y van caminando. Y ellos no se dan cuenta que Jesús es el que va hablando con ellos. Y van diciendo: ¿eres tú el único? Y oiga, de Jesús, un profeta grande, que los ancianos le dieron muerte. Y oiga la expresión que usan: y nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. Oiga las expresiones. Pero ahora es el tercer día que está muerto. Y van más allá y le dicen: pero hoy en la mañana unas mujeres nos sorprendieron diciendo que fueron al sepulcro y está vacío. Toda esa plática la van teniendo con Jesús. Y Jesús comienza diciendo, y dice esta palabra, disculpen la expresión que para nosotros es un poquito fuerte, pero la Biblia lo dice: torpes de entendimiento. Reina Valera dice: insensatos. ¿Por qué son tardos en entender las escrituras? Y dice que desde Moisés y los profetas comenzó a hablarles, a explicarles que la Biblia decía que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. Esas palabras, esas escrituras que Jesús venía hablando, venía causando algo en ellos, pero no se habían dado cuenta que esa persona era Jesús mismo. Y llegan hasta el lugar, y cuando ya llegan ya es oscuro. Y Jesús, dice la Biblia, note qué lindo es el Señor, hermano, dice que hace como que va de largo. Y ellos ya llegaron a su destino. Y yo dije una vez: qué bueno que se les ocurrió decirle que se quedara con ellos. Porque le dijeron: quédate, ya es tarde, ya es noche, quédate con nosotros. Qué bueno que hicieron eso, porque imagínense si no lo invitan a quedarse. Jesús sigue su camino y ellos se hubieran quedado ahí con el ardor en su corazón.
con aquella cosquillita que dijo que algo pasó. Este hombre algo tiene que cuando él habla nos causa algo especial. Pero lo invitan a quedarse, y cuando lo invitan a quedarse, comen. Y ahí es donde entra este texto en acción. Y hasta que tomó el pan, lo partió, lo bendijo y les dio, dice que significa, mis hermanos, que muchas veces nosotros, las razones por las cuales no percibimos las bendiciones de Dios es porque espiritualmente estamos ciegos. Hay ceguera espiritual. Y para que nosotros podamos percibir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, necesitamos decirle, así como la canción, abre mis ojos, oh Cristo. Porque de otra manera, el afán de la vida, porque déjeme decirle que los problemas, las tristezas, las angustias nos hacen, nos ciegan. Hay mucha carga, hay mucho estrés, hay mucha incertidumbre, tanto problema que yo no puedo percibir lo que está alrededor mío. Y Jesús va caminando con nosotros, y va caminando con nosotros, va hablando con nosotros, y nosotros no nos damos cuenta que Él ya hace tiempo emprendió el camino con nosotros. Dice, ¿dónde estará el Señor? El Señor va a tu lado, ahí va contigo. Estos hombres caminaron un trayecto muy largo y no se habían dado cuenta que Jesús los acompañó. ¿Sabía usted que Jesús lo acompaña cada día de su vida? Desde que se levanta, la compañía de Jesús está a su lado. Nunca lo dude que Él está a su lado. Dijo que Él estaría con nosotros en las buenas y en las malas. Dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, esa expresión que ellos dicen, no ardía en nuestro corazón, cuando nos hablaba las Escrituras, ya era tarde y habían caminado un gran trayecto, varios kilómetros. Y cuando Él desapareció, se dieron cuenta que era Jesús, porque ahí lo reconocieron. ¿Y saben lo que hicieron? Se olvidaron de la comida, se olvidaron que estaban cansados y emprenden el camino de regreso a Jerusalén. Allá donde están los otros todavía con miedo. Y llegan allá a darle las nuevas, que Él caminó con ellos. Y le dicen, lo vimos. ¿Cómo es posible que caminamos tanto tiempo con Él y no lo hemos reconocido? Ay, hermano, verdaderamente a veces digo, Dios mío, perdónanos. Porque cuántas veces tú has sido real en nuestras vidas y no hemos creído que tú estás haciendo algo ya con nosotros. Perdónanos. Pero sabe, esa expresión, el ardor que sentían estos hombres, es una acción de adoración. Reconocieron que esa persona era el Dios eterno. Pero voy al Tomasito. Vamos con Tomás y oigan lo que pasó con Tomás. Después que él ya fue confrontado por Jesús, que le diga que meta su dedo en su llaga y su mano en su costado, dice la Biblia que esta vez Jesús se aparece, pero ahora está Tomás. Ahora está Tomás ahí. Versos 26 y 28 del capítulo 20 de Juan. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu dedo y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Oiga lo que hizo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mire, tiene ahí signos de admiración. Significa que gritó, Señor mío y Dios mío. Es como que dijera, ¿cómo es posible que fui tan incrédulo? ¿Cómo es posible haber dudado tanto de mi Señor? Hasta que lo vio, expresa esta adoración. Dice, Señor mío y Dios mío. Esa es la expresión que cada persona debe pronunciar acerca de la persona de Jesús. Señor mío. ¿Por qué Señor? Porque Jesús es el dueño, el amo absoluto. Cuando Él dice, si yo soy tu Señor, debes estar dispuesto a hacer lo que yo te mando. Y Tomás reconoció eso en la persona de Jesús. Pero vamos rápidamente al tercer punto, mis hermanos. Un encuentro con el Cristo resucitado produce la alegría de compartir con otros la bendición de haberle encontrado. Y esto fue precisamente lo que hizo María Magdalena. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques. Porque obviamente inmediatamente María se dio cuenta que era Él, lo quiso abrazar, ¿verdad? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María, oiga, Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, lo menos que quiere hacer es comunicarle a todos lo que pasó con usted. Quiere decirle a todos lo que usted encontró. Que usted era una persona triste, que amargada, que no hallaba solución en su vida, no encontraba la salida. Pero cuando se encontró con Jesucristo, todas las cosas cambiaron. Y ahora usted siente el deseo de compartir eso con todo el mundo. Quiero que otros experimenten lo que yo he experimentado. Quiero que otros verdaderamente sientan lo que yo he sentido. Porque encontré al Salvador de mi vida. Ahora María ya no va a decirles que no lo encontró en el sepulcro. Ahora María va a decirle a los discípulos, ¿qué creen? Lo miré. Y saben, nada de jardinero. Es el Jesús, nuestro Señor, el Maestro, el Mesías. Lo miré. Ya no tengo dudas que es Él. ¡Qué tremendo! Y esto me lleva a un cuarto punto, mis hermanos. Un encuentro con el Cristo resucitado produce paz. ¿Sabe qué es lo que más el mundo desea hoy? Paz. Todo el mundo desea paz. Las naciones piden paz. Pero cuando más paz piden, es cuando más guerras se les amontonan. Cuando más paz piden, es cuando más violencia existe en los países. Veamos lo que dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Los discípulos, hermanos, déjenme explicarles esto. Los discípulos estaban muertos de miedo. No dije solamente que tienen miedo, estaban muertos de miedo. Tanto que se encontraban escondidos. Al momento del arresto, cuando arrestan a Jesús allá en el huerto de Getsemaní, todos salieron huyendo. Y aquel valeroso Pedro fue el primero que salió corriendo. No, yo iré contigo hasta la muerte, le dijo a Jesús. Si me es posible dar la vida, la voy a dar. Nomás ven que lo arrestan, nomás le corta la oreja a un llamado Malco. Y después de eso, vámonos. Huyó de la escena. ¿Por qué? Porque tenía miedo que algo le fuese a pasar. Era terrible el miedo que tenían. Pero sabe, cuando se encontraron con el Jesús crucificado, todo ese miedo se les fue. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, paz a vosotros, no crea que fue una simple palabra. Ahí estos hombres comenzaron a experimentar aquellas palabras que Jesús les había dicho días antes. ¿Cuándo? Juan 14:27. Note las palabras que Jesús les había dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas palabras de ese texto todavía no se habían hecho reales en la vida de los discípulos. Pero ahora en este momento, después que Jesús ha resucitado, a Él les expresa paz a vosotros. Ahora ellos comienzan a experimentar una profunda paz. La paz que Pablo llama en Efesios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, la paz que inexplicable, que no puede entenderse con una mente humana. Hermanos, dígame si no es maravilloso que Jesús haga acto de presencia en el momento cuando más atribulados estemos. ¿Sabía usted que Jesús se aparece en el momento cuando más lo necesitamos? Y qué lindo es poder escuchar que Él nos diga paz. Estás rodeado de tormentas, pero sabes, tú puedes tener paz. Porque la paz que yo te doy no es como la que el mundo te da. No es como la que el mundo te ofrece. Porque la paz que el mundo te ofrece es pasajera y está basada en las circunstancias. Está basada en el momento. Si te invitan a un party y estás tomando y tomando, tú te sientes, oh, esta es vida. Pero una vez se acabó la fiesta y te vas para tu casa, vas sin dinero y vas con dolor de cabeza, dolor de estómago y emproblemado con la mujer si estés casado. Y lo más probable es que vas a dormir en el sofá. Si es que bien le va. Como alguien dijo, no, ¿saben qué? Es bueno que aprendamos a construir casitas de perros, dijo, porque no sabes cuándo las vas a necesitar.
Cuando bien te va. Imagínese una vida tan amargada, una vida sin sabor, una vida angustiada, no lo tienes nada. ¿Y a eso le llamas paz? No, eso no es paz. Eso es una alegría momentánea. La paz que Cristo ofrece, no importa que no tengas un centavo en tu bolsillo, tú tienes paz. No importa que dices, no tengo nada en mi refrigerador, pero tú tienes paz. Porque la paz que Cristo da sobrepasa cualquier circunstancia. Amén. Hay otro texto, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, le dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, esta paz que experimentaron los discípulos fue tan lejos, hermanos, que fue la que les ayudó para que ellos pudieran con toda valentía hablar de la persona de Jesucristo. Note lo que sucede. Hechos 5, 28 y 30. Terminantemente les hemos prohibido, le dijeron los dirigentes o los líderes de un lugar donde tenían que ser acusados ellos. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, dijeron. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y oiga, a Pedro y los otros discípulos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó ese cambio tan drástico? Si hace poco que estaban temblando de miedo, muertos de miedo, allá encerrados, pero ahora con toda valentía se le paran a los líderes y dicen, ¿sabe qué? Es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Y Pedro en el día de Pentecostés, cuando aquellos están diciendo estos están borrachos, se para Pedro de pie y alza la voz y les dice, varones hermanos, oíd mis palabras. Ya no era el Pedro temeroso, ya no era el Pedro aquel que andaba escondiéndose, que lo andaba siguiendo de lejos, ahora dio la cara por él. ¿Qué pasó con Pedro? Simple y sencillamente la paz que llegó a su corazón cambió el miedo en valentía. Ahora tiene valor decirle al mundo, ¿saben qué? Sí, es bien cierto, antes yo tenía miedo, pero ahora yo les declaro que Jesucristo está vivo y ustedes lo mataron, le dijeron. Eso era tremendo. ¿Pero por qué tenía esta valentía Pedro? Porque sabía que el Dios que le había dado esa paz le había prometido estar con él en todos momentos. Yo quiero terminar con esto. El último punto. Un encuentro con el Cristo resucitado trae gozo. El mundo necesita paz y necesita gozo real. También nosotros como hijos de Dios necesitamos experimentar esa paz, hermanos. Y necesitamos también tener el gozo que Dios ofrece. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya no están temerosos, ya no tienen miedo, ahora tienen gozo. Ya no solo paz, ahora tienen gozo. ¿Por qué? Note que ese gozo que sienten, aunque pasaron por tremendas y terribles tribulaciones, ellos experimentaron gozo. Hechos 5, 40 y 41. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo. ¿Cómo salieron? Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. Oiga lo que estos hombres hacen. ¡Wow! Me imagino que Pedro le decía a Juan, qué bárbaro, qué gozo el que tengo, mira la garroteada que nos acaba de pegar, le dijo. Pero qué gozo, Juan, le dijo, poder habernos hallado dignos de padecer o sufrir por el Señor. Oiga lo que les provocó gozo. Y a veces nosotros una gripa tenemos y se nos va todo el gozo. Hay un problemita ahí, ya no voy a la iglesia porque se me acabó el gozo. Qué barbaridad, imagínense un día nos viniera alguien por ahí y saben que vengan para acá a la cárcel todos. Todos me van a echar la culpa a mi hermano, ¿por qué tú no tenías que usted? No, ¿saben qué? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? Échenos a la cárcel por predicar el evangelio y vamos a ir cantando para allá, mire. ¿Por qué? Porque vamos a decir, gloria a Dios que Él nos halló dignos para poder sufrir por causa de Él. ¿Será que usted va a hacer eso? Me voy a decir esto a alguien por ahí, ¿sabe qué, mano? No se preocupe, yo lo voy a ir a visitar, Que vaya el pastor primero
al calabozo de más abajo. No importa si algo así nos sucede, con gozo padezcamos. ¿Por qué? Porque la paz y el gozo que Cristo da son permanentes. Y no importa qué sufrimiento tengamos, eso va a permanecer con nosotros. Así como el gozo de Pablo y Silas, que les habían dado también, disculpe otra vez la expresión, una tremenda paliza. Y allá están encadenados, sangrando, y dice que están cantando alabanzas. Porque eso es lo que produce un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cuántos han experimentado ese gozo? Si no lo tiene esta noche, esta tarde todavía, no quisiera experimentar este gozo. Un gozo que no se le va a terminar a pesar de los problemas. Una paz que va a tener aunque el mundo se esté cayendo. Si usted no tiene esa paz todavía, ¿no le gustaría experimentarla hoy? Jesús ofrece paz. Jesús ofrece gozo. Jesús ofrece libertad. Encontrarse con el Cristo resucitado, mis hermanos, produce grandes cambios en la vida. Si usted quiere experimentar cambios radicales en su vida, tiene que tener ese encuentro con Jesucristo. Si no lo ha experimentado, yo le invito a que lo haga hoy. Cuando uno se encuentra con Cristo, la incredulidad desaparece. El miedo se convierte en valor. La incertidumbre se convierte en paz. La tristeza en gozo y la debilidad en poder.